Después de recorrer varios destinos increíbles de la Costa de Plata, llegamos al último, Nazaré, un pueblo costero que para muchos es sinónimo de surf y de olas gigantes, pero que también guarda historia, cultura y paisajes que sorprenden. Si todavía no viste la primera parte de este recorrido, te la vamos a dejar por acá arriba. Fuimos a playas, acantilados y lugares que no podés perderte, y si es la primera vez que nos ves, somos una pareja de argentinos viviendo en Portugal y grabando todo lo que vamos conociendo. Bienvenidos a un nuevo video de Conectando Viajes. Nazaré no es solo sinónimo de olas gigantes, es un pueblo con alma donde la vida de barrio, las ferias locales y las tradiciones siguen tan vivas como siempre. Justo la noche que llegamos, el Sporting había ganado la Liga Portuguesa. La ciudad se llenó de gente festejando por las calles, con banderas, música y un ambiente muy alegre. Fue un bonus porque nos permitió sentir la pasión local y la cultura popular de Portugal. El objetivo de esa noche era animarnos a probar por primera vez los famosos caracoles, un plato típico que se encuentra en muchos restaurantes tradicionales de la región. En Nazaré los cocinan con hierbas aromáticas, ajo y un caldo bien sabroso. No vamos a negar que al principio nos dio un poco de impresión verlos en el plato, pero si te gustan los sabores intensos, seguro que te va a sorprender. ¿Está bueno? Sí. Está bueno. Ay, pobrecito. Para. Vamos a hacerlo bien. Acá ahí. Está bueno. Después no queríamos más sorpresas, así que nos pedimos unas hamburguesas bien caseras que estaban buenísimas y por supuesto no podía faltar el postre, porque si algo nos gusta hacer además de viajar es comer. Recorrimos un poquito la noche y nos fuimos a descansar porque fue demasiado para este día. Nos levantamos súper temprano para aprovechar la ciudad sin multitudes. Estaba un poco nublado y fresco, pero ideal para caminar. Las playas estaban vacías, pero todo muy limpio y ordenado. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Tomarnos el funicular de Nazaré que conecta la playa con el barrio alto. Este funicular es uno de los más empinados de Portugal y ofrece una experiencia única. En pocos minutos te lleva desde la costa hasta un mirador con vistas panorámicas impresionantes. El valor del ticket es de 4 euros ida y vuelta. Solo ida te cuesta 2,50. Por supuesto que se puede subir caminando, pero queríamos vivir la experiencia del funicular. Algo curioso es que se puede ir con mascotas, ya que tienen un canil para poder transportarlo. Cooper no entraba de todas maneras, así que se quedó en el departamento.
Y otra cosa es que estábamos solos, así que pudimos grabar hasta cómo se manejaba el funicular. Spoiler alert, desde arriba en los miradores de Nazaré, la vista al océano Atlántico es simplemente espectacular. Se pueden ver las playas súper amplias, las casas típicas del pueblo y la inmensidad del mar. Ya te lo mostramos. La playa de Nazaré es amplia y súper limpia, ideal para quienes buscan caminar por la costanera, relajarse al sol o simplemente escuchar el sonido del mar. Aunque en temporada alta puede estar más llena, en nuestra visita estaba bastante despejado, lo que permitió una experiencia un poco más natural. Si tomarte el funicular no está en tus opciones, este es el camino que conecta la parte alta con la parte baja del pueblo. Un poco empinado, ¿no? Mientras disfrutan de este paisaje, les cuento una curiosidad. Una semana después de estar ahí, parte de la roca que sostiene este mirador se desmoronó. No pasó nada grave, pero cayeron varias rocas bastante grandes. Nazaré, en temporada baja, como en mayo, tiene la ventaja de ofrecer un ambiente mucho más tranquilo y auténtico, sin la masividad de turistas del verano. Se puede venir a vivir el pueblo con calma, interactuar más fácilmente con la gente que vive acá y disfrutar cada rincón sin apuro. Por Instagram nos preguntaban cuánto nos salió el departamento que alquilamos y esa es otra ventaja. En mayo todo está más barato que en verano. Un departamento entero para 4 personas y que acepte mascota nos salió 72 euros. Hablando de Instagram, te invitamos a que nos sigas para ver por dónde andamos o cuáles son nuestros próximos destinos. ¡Qué imagen! Es hermoso ver todo desde acá arriba, las gaviotas volando, el ruido del mar, sin multitudes, es realmente indescriptible. Aunque Nazaré es mundialmente famosa por sus olas gigantes que pueden superar los 30 metros, cuando fuimos en mayo el mar estaba calmado. Esa temporada no hay competencias internacionales ni olas monstruosas, pero el pueblo mantiene ese aire de mística que rodea el surf extremo. Mientras les mostramos imágenes de cómo son las olas en Nazaré, les cuento que en el año 2024 un surfista alemán logró surfear una ola de casi 30 metros, una de las más grandes jamás registradas. La medición se hizo con tecnología de drones desarrollada junto a Porsche, marca con la que colabora desde hace años para perfeccionar su tabla de surf y alcanzar velocidades de más de 100 km sobre el agua. Todo eso ocurrió acá mismo, en Praia do Norte. Que pocos saben es que el fenómeno de las olas gigantes se debe a un cañón submarino frente a Nazaré, una especie de garganta profunda que hace que el agua se concentre y genere olas mucho más grandes que en otros lugares. Esto convierte a Nazaré en un punto único para el surf mundial.
El centro histórico de Nazaré tiene ese encanto especial que mezcla la vida tradicional portuguesa con el turismo tranquilo. Las calles estrechas, las casas con fachadas de colores y las tiendas de artesanías locales invitan a perderse caminando un rato y descubrir pequeños detalles en cada rinconcito del pueblo. Antes de irnos encontramos en la playa esto. Son pescados salados secados al sol, al aire. Por supuesto que probamos algunos, que la verdad es que no los volveríamos a comprar porque tiene muy poca carne y es nada más como la piel del pescado y las espinas secas. Recomendamos pasar al menos un par de días en Nazaré para disfrutar no solo de sus paisajes y playas, sino también de su cultura y su gastronomía. Si te gustó este recorrido, no olvides regalarnos un like y dejarnos en comentarios qué lugar te gustó más o qué lugar te gustaría conocer. Nos vemos en el próximo video.